5. Ver lo invisible es humanamente posible. El mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano, cuando cambia su actitud, puede cambiar también su vida. William James. A lo largo de la historia ha habido investigadores de la conciencia que nos han dicho que somos mucho más que lo que creemos que somos, y que los demás son mucho más de lo que nosotros creemos que son, e incluso de lo que ellos mismos piensan que son. Estos investigadores también han insistido en que no vemos el mundo que es, sino que vemos el mundo que somos, y que cuando uno cambia, todo cambia. El que parecía tonto de joven acabó convirtiéndose en el inventor que tiene el mayor número de patentes registradas. Hablo, por supuesto, de Thomas Alva Edison. Quien de niño no creía en sí mismo ni en sus posibilidades, ya de adulto se entusiasmó con lo que se veía a través de un microscopio, y ganó para España el primer Nobel de su historia. Me refiero a don Santiago Ramón y Cajal, ganador en 1906 del Premio Nobel de Medicina. Hace muchos años, cuando yo ejercía como cirujano general del aparato digestivo, vino un paciente a mi consulta refiriendo una serie de molestias. Después de hablar con él, llevar a cabo la exploración clínica pertinente y pedirle una serie de estudios analíticos, radiológicos y endoscópicos, pude hacer un diagnóstico de su enfermedad, cáncer de recto. Aquel hombre se mostraba extraordinariamente afable en nuestras conversaciones. A la consulta siempre acudía vestido con una chaqueta de pana marrón muy sencilla e incluso bastante desgastada. La cirugía fue muy bien y una vez dada el alta hospitalaria, mi paciente empezó a acudir a la consulta para seguir con sus revisiones ambulatorias. En la primera de ellas me dijo que me quería hacer un regalo porque se sentía muy agradecido. Yo le contesté que no hacía falta, pero él insistió. Un buen día se presentó en mi consulta, charlamos durante un rato, le exploré la herida que estaba ya sin las grapas y le cité para después de unas semanas. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, estando de pie y a punto de marcharse, se dio bruscamente la vuelta, me dejó un paquete sobre la mesa y se fue a toda prisa? Lo que me había dejado era ese regalo del que me había hablado en distintas ocasiones. Yo lo contemplé con desconcierto. Ante mí había algo pequeño envuelto en una hoja de papel de periódico que estaba, por cierto, bastante arrugada y que tenía un aspecto más bien sucio. Aquello, desde luego, y para ser un regalo, era peculiar. Quité el noble envoltorio y vi que el tal regalo era un pequeño cofre de madera de esos que se venden como recuerdo. La madera era vieja y tenía alguna pequeña grieta. Además, los cierres, que eran de hierro, estaban un poco oxidados. A medida que revisaba el cofre, que apenas pesaba y cuyo aspecto era de lo menos sugerente, me iba sintiendo más y más molesto. Yo no había pedido ningún regalo, sino que fue mi paciente el que había decidido hacérmelo, y además me lo había anunciado a bombo y platillo una y otra vez. ¿Quién sabe? Tal vez yo ambicionara un jamón, o una botella de buen vino, o quizás un libro interesante. Lo que desde luego no me esperaba era aquello. Es cierto también que el hombre no daba la sensación de que tuviera muchos recursos, y sin embargo, podría haber quedado mucho mejor conmigo si me hubiera obsequiado con un sencillo bolígrafo de plástico, pero que estuviera nuevo, y no con aquel pequeño cofre viejo y desgastado. Por lo menos el bolígrafo habría tenido alguna utilidad, me habría servido para algo. Fue entonces cuando miré a mi alrededor intentando localizar la papelera. Agarré el maravilloso regalo con la mano derecha, levanté mi brazo, apunté hacia ella para ver si encestaba y entonces, y para mi sorpresa, me paré. Sí, me paré. En aquel instante no supe por qué, pero el caso es que lo hice. Algo dentro de mí me impidió que el cofre acabara en la basura. Creo que me detuvo la curiosidad. ¿Y si hubiera algo en aquel pequeño cofre? Lo dejé de nuevo sobre la mesa y me puse a mirarlo con más detenimiento. Después lo cogí otra vez y comencé a darle vueltas con las manos. Enseguida mi mente condicionada, que había visto en algún lugar turístico ese tipo de cofres siempre vacíos,
Empezó a torpedearme con sus razonamientos. ¿Pero qué va a haber dentro si este objeto no pesa nada? Afortunadamente pudo más la curiosidad que mi condicionamiento mental, y al final lo abrí. Cuando vi en qué consistía realmente el regalo, los ojos casi se me salen de las órbitas. Dentro de la pequeña caja había un fajo de billetes, perfectamente enrollados para poderse ajustar mejor a la escasa capacidad del cofre. Con aquel dinero se podía uno comprar una pata de jamón ibérico, una buena botella de vino, un estupendo bolígrafo y más de un interesante libro. Muchos de nosotros nos tratamos y tratamos a otros como yo inicialmente traté el regalo que me hizo este generoso paciente. Las apariencias pueden engañar, y no solo en una situación como la que he comentado, sino también en lo que se refiere a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Somos incapaces de ver más allá del envoltorio, del papel de periódico sucio y arrugado. Como mucho exploramos un poco y nos encontramos con el cofre de madera pequeño y agrietado. Es a eso a lo que llamamos yo, y que para nosotros representa quiénes somos, nuestra identidad. A veces nos fijamos más en nuestras torpezas, en nuestras inseguridades, en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades, y nos vemos como hojas de papel de periódico arrugadas o como cajas de madera toscas y defectuosas. Otras nos fijamos sobre todo en nuestros aciertos, nuestras seguridades, nuestras fortalezas y nuestras capacidades, y nos vemos como brillantes papeles de celofán o como cajas de madera noble. En el primer caso estaremos fundamentalmente descontentos, mientras que en el segundo estaremos contentos e incluso tal vez satisfechos. Sin embargo, todo esto sigue siendo simplemente envoltorio. Todavía no hemos abierto la caja para saber lo que hay en su interior. Quien se ve como papel de periódico viejo y arrugado, lucha y se esfuerza para ser el de celofán brillante y lleno de color. Quien se ve como papel de celofán se siente orgulloso y lucha para seguir siéndolo y para que nunca nadie le vea como uno viejo y arrugado. Quien se ve como caja de madera de pino vieja y agrietada, lucha por convertirse en una hermosa de caoba o de cualquier otra madera noble que despierte la admiración entre las otras cajas. Pocos, muy pocos, se detienen a abrirla para ver lo que contiene. El mindfulness nos ayuda precisamente a eso, a abrir la caja. Su práctica no busca que nos convirtamos en quienes no somos, y tampoco pone su foco en evitar que el papel, aunque sea de celofán, se desgaste, o que la caja, aunque sea de caoba, no se acabe deteriorando. Es verdad que el papel y la caja, sean del material que sean, con frecuencia se van a estropear menos, con el paso del tiempo, en aquellas personas que practican el mindfulness. Sin embargo, esto sucede porque, como veremos, cuando uno abre la caja y encuentra el regalo, el propio obsequio obra un curioso impacto en el papel y en la caja. Cuando Buda descubrió el camino de la liberación, su envoltorio, su propia apariencia física cambió. Él emitía algo muy especial que la gente era capaz de captar. En una ocasión, cerca de un bosque, un caminante se cruzó con Buda, y notando algo extraordinario en su presencia, le preguntó si era un dios. Buda se limitó a decir que no lo era, sino que era el despierto. El mindfulness no busca transformar un papel de periódico viejo en uno de celofán. Tampoco convertirnos, si somos caja de madera vieja y deslustrada, en una de fina madera pulcra y reluciente para la admiración de otros. A lo que nos ayuda es a ir más allá de las apariencias, de la forma en la que nos vemos, de aquello con lo que nos hemos identificado, sea papel de periódico o sea de celofán, sea caja de madera barata o sea de madera noble. La única intención del mindfulness no es que cambies y te conviertas en alguien distinto al que eres, sino que descubras quién eres de verdad. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cuál es tu auténtica identidad? Por eso, su práctica permite desplegar, aflorar, manifestar aquello que estaba oculto. ¿Verdad que cuando uno descubre el regalo tan fabuloso que encierra la caja, deja de importarle tanto su envoltorio?
Esta es la grandeza del mindfulness, la de ayudarte a conectar con lo que eres, no en apariencia, papel y caja, sino con lo que eres en tu profundidad. ¿Cómo no vas a sentir más serenidad, confianza y entusiasmo ante los desafíos frente a los que te encuentres si te ves como ese inmenso regalo que eres, en lugar de como un simple papel o una mera caja de madera? En el mindfulness solo hay una intención, la de entrar en contacto con lo que es, y tú eres en tu naturaleza y en tu fundamento un extraordinario regalo. Durante su práctica vas a darte cuenta de cómo aparece de vez en cuando la experiencia de papel, sea de periódico o de celofán, y también la experiencia de caja, sea de pino o de caoba. Representan lo que te gusta y lo que no te gusta de ti, y tenderás a aferrarte a lo primero y a rechazar lo segundo. A lo que el mindfulness te invita es a tratarlos a ambos con el mismo respeto, interés y curiosidad, sin dejarte arrastrar por el apego a uno o la aversión a otro. Dado que el mindfulness nos ayuda a ir más allá de las limitaciones que la mente dualista, la mente condicionada nos impone, esos fenómenos y sensaciones que aparecen durante la práctica, en lugar de juzgarlos como buenos o malos, deseables o indeseables, y luchar para cambiarlos si no te gustan o para retenerlos si sí lo hacen, sencillamente los observas con idéntica curiosidad e interés. No olvides que lo que se resiste, persiste. Imaginemos un mundo en el que fuéramos más conscientes del inmenso regalo que encierra cada uno de nosotros. ¿Verdad que tendría poco sentido creerse más o menos que otro por tener distinto envoltorio? El valor de este palidece ante el del regalo que encierra. Yo sé que cuesta mucho verse a uno mismo de una manera nueva, y sé también que cuesta comprender la importancia que tiene observar aquello que nos sucede y no nos gusta, con el mismo interés y atención con el que se observa lo que sí nos gusta. Precisamente por eso hace falta un entrenamiento, y este no es otro que la práctica del mindfulness con sus distintos abordajes y herramientas. Imaginemos ahora que es de noche y estamos observando juntos una parte del firmamento en la que no hay estrellas. Para nosotros eso que vemos es sencillamente algo oscuro y vacío. Por consiguiente, no parece que tenga mucho sentido invertir nuestro escaso tiempo en mirar hacia donde no da la sensación de que haya nada. Pero supongamos que alguien nos muestra un telescopio de gran potencia, apuntando precisamente hacia ese espacio oscuro y vacío, y que nos invita a que miremos por él, y nosotros, acogiendo su propuesta, nos asomamos. ¿No es cierto que donde antes solo había oscuridad y vacío, ahora podemos tal vez descubrir un mundo de estrellas, planetas y galaxias? Cuando practicamos el mindfulness, estamos construyendo, sin ser conscientes, ese telescopio que no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Por eso aparecen cosas que estaban, pero que antes no veíamos. Solo la práctica y no el simple conocimiento genera la experiencia de conectar con lo profundo. Solo la práctica permite trascender, ir más allá de la forma tan limitada de ver las cosas y poder así llegar realmente a descubrirse. Cuando nos damos cuenta de lo que importa de verdad, todo en nosotros encuentra un nuevo equilibrio y muchas de nuestras preocupaciones e inquietudes sencillamente se desvanecen. 6. El secreto mejor guardado. Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades. Hipócrates. Al capitán de un barco mercante se le encomendó una importantísima labor. Tenía que llevar un cargamento excepcional desde un determinado lugar a otro que se encontraba situado a gran distancia, al otro lado del océano. Que el cargamento llegara a su destino en un tiempo determinado era un asunto de la máxima consideración, ya que si no lo lograba, perdía todo su valor. Por eso el capitán dispuso las cosas para zarpar de inmediato. Todo iba perfectamente bien, sin novedad alguna, hasta que de repente el motor dejó de funcionar. El ingeniero jefe bajó presto a la sala de máquinas para averiguar qué era lo que ocurría,
El capitán se encontró con él y le pidió que resolviera el problema sin demora alguna. Pero por más que hizo una y otra comprobación, el ingeniero fue incapaz de encontrar dónde estaba la avería. El capitán ordenó entonces que se pusieran en contacto con las autoridades portuarias del país frente al que estaban para que mandaran al mejor de sus ingenieros, costase lo que costase. Rápidamente localizaron al mayor experto que tenían, el cual llegó en helicóptero al barco. Pero por más que miró y buscó, tampoco él pudo encontrar la razón de la avería. El capitán, cada vez más fuera de sí, llamó de nuevo al puerto y pidió que por favor localizaran al mejor ingeniero que hubiera en el continente y se lo enviaran a la mayor brevedad posible, costase lo que costase. El nuevo ingeniero, la máxima autoridad en motores de barco que existía en aquel continente, fue localizado y se le trasladó primero en avión privado hasta la costa del país frente al que estaba el barco, y de ahí en helicóptero hasta el mismo barco. El capitán lo recibió con verdadero entusiasmo. Estaba convencido de que alguien de tal reputación sería capaz de entender lo que estaba evitando que aquel motor funcionara. Por increíble que parezca, tampoco este ingeniero, el mejor que había en todo el continente, fue capaz de localizar la avería. Apenas quedaba ya tiempo para un último intento. No dispuesto a tirar la toalla, el capitán preguntó a aquel ingeniero, el mejor del continente, quién era considerado en su campo el mejor ingeniero del mundo. En cuanto el capitán lo supo, le rogó que se pusiera en contacto con él para que acudiera en su ayuda, costase lo que costase. Un día después llegaba el nuevo ingeniero, el mejor que existía en el mundo. Fue trasladado primero en avión privado y después en helicóptero. Aquel hombre fue recibido por el capitán como solo se recibe a un héroe. Después de dar una y otra vuelta por la sala de máquinas y de solicitar que intentaran encender el motor una y otra vez para escuchar el sonido que emitía, el mejor ingeniero del mundo solicitó un destornillador de gran longitud y lo introdujo por una rendija muy pequeña que había entre dos piezas del gigantesco motor. Allí, al fondo, había un diminuto tornillo. El ingeniero, utilizando el destornillador que tenía en la mano, apretó con delicadeza el tornillo. Entonces pidió que intentaran encender de nuevo el motor. Para sorpresa y admiración de todos, este se puso en marcha. El capitán no cabía en sí de entusiasmo. Todavía tenían una oportunidad para llegar a tiempo con el valiosísimo cargamento al lugar de destino. En cuanto llegue a su país, por favor, mándeme la factura, le dijo el capitán al ingeniero. El hombre, el mejor ingeniero que había en el mundo, fue despedido con vítores por la tripulación. Poco tiempo después le llegaba la factura al capitán. El importe era ni más ni menos que de 1.000.000 de euros. ¡Qué barbaridad!, exclamó el capitán. 1.000.000 de euros por apretar un simple tornillo. Muy respetuosamente, el capitán mandó un email solicitando al ingeniero, el mejor del mundo en este tipo de motores, que le desglosara la factura porque no entendía cómo le podía pasar tales honorarios por apretar un simple tornillo. La respuesta no tardó en llegar y decía así: desglose de la factura. 1 euro por apretar un simple tornillo. 999.999 euros por saber qué tornillo apretar. Toda metáfora puede ser entendida de muchas maneras, y a mí me gustaría proponer una de ellas. Nosotros somos como ese barco cuyo cargamento tiene un valor extraordinario. El viaje desde nuestro lugar de origen hasta nuestro lugar de destino representa una vida vivida con verdadero propósito y sentido. Desde que nacemos hasta que morimos pasa un tiempo precioso que no podemos desperdiciar. El motor del barco representa el corazón, la fuerza interior que nos mueve para que alcancemos y afloremos todo nuestro potencial y podamos decir al final de la vida y con verdadero orgullo: confieso que he vivido.
Cuando perdemos la serenidad, cuando perdemos la confianza, cuando se desvanece la alegría y el entusiasmo, el motor deja de impulsarnos, deja de ser la fuerza motriz en ese viaje que representa una vida feliz y con sentido. A veces fueron vivencias que hicieron que nos sintiéramos solos y perdidos, las que causaron que el motor dejara de empujarnos por el camino que representa una vida dichosa. Otras llegamos a creer que no valíamos lo suficiente y que por eso no merecíamos ser queridos. Hubo quizás ocasiones en las que nos sentimos pequeños y desvalidos, insuficientes a todas luces para afrontar cualquier reto de cierta envergadura. Sea cual sea el origen de esas heridas emocionales que todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido, su efecto es que nos convierten en personas sumamente reactivas. Cualquiera que toque, aunque sea inadvertidamente, tales heridas, puede provocar en nosotros y de manera automática una reacción de furia, de ansiedad o de bloqueo. Las personas que nos quieren, los capitanes de barco que aparecen en nuestra vida, muchas veces no saben qué hacer para arreglarnos cuando nos ven sin ilusión, sin energía, sin verdaderas ganas de vivir. Por eso solicitan la ayuda de los expertos. Lamentablemente muchos de ellos, aunque saben de motores, no los conocen con suficiente profundidad. Y por eso también intentan uno y otro abordaje y no siempre consiguen que el motor, el corazón, se ponga de nuevo en marcha. Una vida con sentido es una vida feliz. Y una vida feliz no es una vida sin dificultades o aflicciones, sino que es una plena. Una que se vive con profundo sentimiento de asombro y gratitud. Cada uno de nosotros puede entrar en contacto con ese ingeniero que es el mejor del mundo. Y es el mejor porque conoce a fondo la verdadera naturaleza del motor y sabe dónde están esas heridas emocionales, los tornillos desajustados que están generando esa disfuncionalidad en nuestro motor. Como sabemos poco de este tipo de tornillos, nos parece que su valor es muy relativo y creemos que otras cosas son mucho más importantes. Por eso al capitán le costaba entender que el ingeniero pusiera en tan alta estima su labor, 1.000.000 de euros, por haber ajustado un insignificante tornillo. No es fácil poner palabras a esa fuerza reparadora. Ya vimos anteriormente cómo la práctica del mindfulness era capaz de sanar, de reparar desde dentro las disfuncionalidades que había en el organismo. Vimos cómo dicha fuerza ayudaba a regular la tensión arterial y contribuía a que las células se deterioraran menos y funcionaran mejor. Nos dimos cuenta de que a través del sistema nervioso parasimpático, esta fuerza transformadora, el mejor ingeniero del mundo, era capaz de ajustar los tornillos que en el organismo están desajustados. Es precisamente esa misma fuerza la que no solo contribuye a ajustar el funcionamiento del corazón, en el sentido más físico y mecánico de la palabra, sino también la del corazón sutil, de nuestro corazón emocional. En realidad ninguno de los dos corazones se puede separar porque ambos forman una única realidad. Esto es algo a lo que ya me referí cuando hablé de la coherencia cardíaca y de la investigación que se ha llevado a cabo en este sentido. Es tan llamativo el efecto del mindfulness a la hora de sanar corazones heridos, que su práctica constituye una de las enseñanzas fundamentales del Centro del Trauma de Boston, que está dirigido por el psiquiatra de origen holandés, Bessel van der Kolk. En este centro de prestigio mundial se atiende a niños, adolescentes y adultos que han sufrido algún tipo de trauma, desde malos tratos hasta violaciones, pasando por accidentes de tráfico en los que se desencadenó una gran reacción de angustia y bloqueo. Son también de excepcional relevancia las investigaciones que se han llevado a cabo con excombatientes del ejército norteamericano que padecen el llamado trastorno de estrés postraumático, TEPT. Muchos de ellos estuvieron a punto de perder la vida o vieron como algunos compañeros suyos la perdían. De ahí proceden sus reacciones de intensa ansiedad y pánico cuando escuchan ciertos ruidos o ven imágenes que traen a su conciencia y de manera inmediata su experiencia en el campo de batalla. Lo interesante es que las investigaciones de este psiquiatra han mostrado que los efectos del mindfulness en todas las situaciones citadas pueden tener un impacto beneficioso mucho más marcado que incluso el uso de medicamentos específicos.
De alguna manera, su práctica haría que esa fuerza sanadora, ese mejor ingeniero del mundo, actuara primero localizando las heridas emocionales que... siguen abiertas, y después favoreciendo que éstas empezaran a cicatrizar. El Dr. Bessel van der Kolk ha manifestado en diversas ocasiones su sorpresa y a la vez su profundo desencanto al ver que algunas de las revistas de psiquiatría norteamericanas a las que ha enviado el resultado de sus investigaciones han rechazado publicarlas. Una vez más, parece ser que el saber ajustar esos delicados tornillos no acaba de ser suficientemente valorado. No cabe duda de que cuesta creer que algo aparentemente tan sencillo como el mindfulness pueda tener un efecto tan marcado a la hora de que una persona recupere su ilusión, su alegría y, por supuesto, sus ganas de vivir. Nadie dice que la práctica del mindfulness sea la panacea que lo resuelva todo, sino que tiene un gran valor para experimentar con más plenitud eso a lo que llamamos vida. Aún así, uno se pregunta cómo es posible que algo capaz de llevar claridad mental, serenidad y equilibrio a nuestras vidas no lo practique todo el mundo. Yo diría que se debe a que, al ser tan contraintuitivo, al ir en contra de todo lo que la mente dualista considera que puede tener algún sentido, genera una gran desconfianza. A la mente condicionada le gusta hacer, lograr, buscar, luchar, esforzarse, juzgar, comparar, enfocarse en objetivos, elaborar pensamientos, emitir juicios, llevar a cabo interpretaciones, apegarse a lo que le gusta, alejarse de lo que le disgusta, moverse en terreno conocido, controlar, poseer, esforzarse por tener más y más, por ser más y más importante, y, como no, por encajar dentro del grupo. Un encaje que muchas veces no es simplemente de pertenencia, sino que se convierte en una relación de dependencia. El grupo puede darnos una protección que a veces no sentimos que tengamos si estamos solos. Esto lleva en ocasiones a tomar actitudes de sumisión ante individuos que a lo mejor, y simplemente porque gritan más, parece que saben mejor hacia dónde hay que ir. Hay muchas personas ansiosas de poder y de dominar a los demás, que encuentran muy fácil hacerlo porque también hay otras que en su búsqueda de protección aceptan sin rechistar cualquier forma de acatamiento. No es que no nos parezca razonable lo que la mente dualista en ocasiones propone. Lo que ocurre es que lo que ella nos sugiere es una forma siempre limitada y rígida de ver el mundo. Nos presenta su realidad como la única que existe. Además, ya nada que nos fijemos un poco, nos daremos cuenta de que es la que también se pasa la mayor parte del tiempo, llevándonos al pasado o proyectándonos al futuro. Cuando nos lleva al pasado, puede ser que lo haga para recordarnos algo agradable que nos sucedió o para rememorar errores previos y así no volver a cometerlos. Sin embargo, la mayor parte de las veces que nos mueve por la línea del tiempo es para provocar en nosotros
una sensación de culpa y de vergüenza por algo que hicimos o dejamos de hacer, y de lo que tenemos que seguir lamentándonos una y otra vez. Cuando nos lleva al futuro es para que podamos planear y anticiparnos a lo que podría pasar. No obstante, muchas más veces, es solo para llenarnos de preocupación y de ansiedad. Por eso los seres humanos cargamos con esas dos pesadas maletas que no vemos, pero sí sentimos. La de las lamentaciones por el pasado y la de las preocupaciones por el futuro. ¿Quién se puede mover bien en el presente cargando con algo tan pesado? Si recordamos brevemente las investigaciones de Benson, también recordaremos cómo la práctica de no dejarnos atrapar por esos pensamientos perturbadores tiene un impacto muy favorable en la salud. El cuerpo, que es muy inteligente, nos está constantemente mandando un mensaje. La mente está enferma, y nosotros no hemos sabido darnos cuenta de ello. Pero al igual que el pez no sabe que hay un mundo fuera del agua, nosotros tampoco sabemos que hay uno repleto de posibilidad más allá de dicha mente dualista. ¿Cómo no va a ser el mindfulness un secreto tan bien guardado, si ni siquiera se nos pasa por la cabeza la existencia de un mundo mejor en el que podemos vivir? El mindfulness nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de algo que también dijo Jesús: estar en el mundo sin ser del mundo. No busca que huyamos del mundo y de aquello que no nos gusta de él. Para eso, y lamentablemente, los humanos hemos encontrado muchos otros caminos, como puedan ser las drogas, el consumo excesivo de alcohol, el estar constantemente viendo televisión, los juegos de ordenador o la compra compulsiva. A lo que ayuda es a estar en este mundo cotidiano con sus cosas agradables y desagradables, con sus risas y llantos, de una manera nueva, sin buscar escapar de él cuando lo que nos ofrece no lo experimentamos como agradable. Dejamos de reaccionar frente a ataques y provocaciones de forma tan personal. Por eso la respuesta a tales ataques y provocaciones, por llevar incorporada la compasión, es una respuesta firme y no una reacción dura. Y en el momento de corregir a alguien, lo único que de verdad se pretende es ayudar a esa persona a mejorar, en lugar de buscar de una manera más o menos encubierta castigarla y hacerla sentir avergonzada por haber cometido un supuesto error. Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above as the music takes control. Whispers of love
darling, this magic won't fade. Beneath the stars, a love parade. With you by my side, unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. 80s synth keeps the feeling new. Chicago magic forever will pursue. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars, a love parade. With you by my side, unafraid. Magic's real, forever will stay. Chicago night, a memory to hold. A love story forever told. In this magical city, our hearts unfold. Chicago night forever will hold. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars, a love parade. With you by my side, unafraid. Magic's real, forever will stay. Chicago night forever will hold.
Thank